Dios te bendiga, Dios te guarde el día de hoy, que Dios llene tu vida de bendiciones, tu casa, tu familia y a todos los tuyos. Que el Señor se glorifique en ti y en tu familia desde hoy para siempre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Creemos por la palabra, creemos fielmente en el Señor, que Dios está obrando a nuestro favor, que Él está obrando en nuestras vidas, en nuestra familia, y que Él seguirá obrando en cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús, le doy la bienvenida a una noche más y un video más. Muy importante que recordemos que el Señor es nuestro pastor y nada nos faltará. Él nos acompaña en nuestro caminar, en nuestro proceder. Dios siempre está de nuestro lado. Él nunca nos dejará, nunca nos desamparará, siempre estará cuidando de nosotros. Algo importante el día de hoy que yo quiero compartir con ustedes acerca de orar, pero no simplemente orar, sino poder captar o poder recibir el beneficio de cuando oramos y el secreto de orar y el por qué alguna gente no reciben las bendiciones, no reciben las peticiones o no reciben lo que están orando. ¿Por qué? El secreto, el por qué, cuál es la existencia, por qué hay oraciones o peticiones que parecieran que no tienen respuesta. ¿Por qué pareciera que a veces oramos por cosas y Dios no nos la da? Oramos por situaciones, le pedimos a Dios que nos provea, que haga algo por nosotros y no vemos resultado. El por qué muchas oraciones no tienen respuesta. Y tocante a este pensamiento, llegó a mi corazón y a mi mente esta idea. Quiero que usted esté preparado porque el Señor nos va a hablar poderosamente. La palabra de Dios revela que nosotros no sabemos pedir como conviene. Hablando el Señor en Santiago, dice que no sabemos pedir como conviene porque pedimos, pero pedimos mal. ¿Cómo puede ser que en medio de una oración que está siendo elevada a Dios se puede decir que se está haciendo mal? Cuando la oración se hace mal, cuando la oración no está dirigida a la voluntad de Dios, entonces la oración no tendrá respuesta porque Dios, lo he repetido muchas veces, no complace capricho, Dios no complace ideales humanos. Todo lo que se hace en la tierra es porque es la voluntad de Dios que se establece desde el cielo y se ejecuta en la tierra. Algo importantísimo que tenemos que descubrir acá es que dice Primera de Juan capítulo 5 versos 14 y 15 y dice así: esta es la confianza que tenemos acercándonos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios nos oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. ¿Cómo podemos saber si estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios? La Biblia está llena de instrucciones y ejemplos al respecto. ¿Cómo podemos saber que estamos orando de acuerdo a la voluntad de Dios? La Biblia tiene muchas instrucciones al respecto. Dice que nosotros tenemos la confianza de que Dios nos está escuchando porque estamos orando conforme a la voluntad de Dios. La única oración que tiene respuesta, la única oración que es eficaz o la única oración que tiene poder es la oración que se hace según la voluntad de Dios. Es la oración que se hace según la voluntad del Señor. Si nosotros no entendemos el secreto de la oración que se hace de acuerdo a la voluntad de Dios, nunca recibiremos respuesta en ciertas oraciones porque no activamos el código. Decimos: Señor, quiero que tú me prosperes, que tú me des, que tú hagas, pero nunca podemos olvidar, pero que no se haga tu voluntad, sino la mía. El Señor Jesús, en una de las oraciones más grandes que podemos ver en la historia de la Biblia, el Señor Jesús orando en el Getsemaní, dice la palabra que Él oraba y oraba amargamente. Él se apartó a orar en un momento de prueba, en un momento de dificultad, un momento muy difícil para Él, donde estaba apenas a horas de ser entregado a los pecadores, a hombres malvados, y de ser muerto y crucificado en la cruz del Calvario. Dice la palabra que Él tomó a sus discípulos y se fue al monte a orar, como era su costumbre. Y dice que mientras oraba, gloria a Dios, tenía angustias, tenía
angustia en su corazón y tenía un gran temor. Tenía un temor porque la Biblia dice que era 100% Dios, pero también era 100% hombre. Había en él tenía que cargar todo el pecado de la humanidad sobre él, y eso no podía hacerlo como Dios. Para que el sacrificio de la cruz tuviera resultado, Jesucristo tenía que morir como hombre y tenía que sufrir y padecer como hombre. Tenía que sentirse vulnerable como un ser humano para que el sacrificio fuese verdadero y el sacrificio tuviera el resultado que nosotros necesitábamos para ese momento. La palabra dice que él se apartó a orar de ellos como un tiro de piedra, y ahí oraba. Y dice la palabra que sus sudores eran como gotas de sangre. Era fuerte el nivel de angustia que él sentía. Incluso primera vez en la historia bíblica vemos que Jesús está necesitando de la oración en conjunto de sus discípulos, porque se acerca a ellos y los encuentra dormidos. Le dice: ustedes no habéis podido velar conmigo ni siquiera una hora, y se apartó de ellos. O sea, él mismo quería la compañía de sus discípulos a la hora de orar y quería enseñarlos y prepararlos a ellos para lo que se aproximaba en las próximas horas. Quería prepararlos a ellos para que ellos estuvieran listos para lo que iba a pasar, porque él sabía que ellos estaban a punto de entrar a una situación muy difícil, muy acalorada, y él quería que ellos también estuvieran preparados para ese momento de dificultad. La Biblia dice que él se angustió y digo: Padre, estoy angustiado hasta la muerte. En ese momento el Señor estaba en una atmósfera de angustia. Tenía angustia porque él sabía lo que humanamente se aproximaba para él, y humanamente sentía el terror de la muerte, lo que era tener que morir. Él tenía ese terror porque la Biblia dice que él venció la muerte, pero humanamente él recibió una angustia. Y la palabra dice: Señor, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí está basada nuestra enseñanza, mayormente en cuando nosotros oramos y le pedimos a Dios que haga algo, que estamos en una circunstancia donde queremos que Dios nos libere, donde queremos que Dios rompa la cadena, donde queremos que Dios manifieste algo, pero tenemos que esperar y aguardar a esa voluntad. Aguardar y esperar a la voluntad. Él dijo: pasa de mí esta copa, pásame este momento. Cuando el Señor está diciendo: pásame esta copa, está diciendo: Señor, que yo llegue a la cruz, que yo pase lo que tenga que pasar, pero que no pase por el momento por el cual estoy a punto de pasar. Tenía que ser escupido, tenía que ser vituperado, tenía que ser golpeado, dice la palabra en Isaías, sin hermosura para que le deseemos. Dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. Ese nivel de angustia él tenía, y él había visto eso, porque el Señor, recuerden que había una facultad en Jesús que era la omnisapiencia o la omnisciencia. Él sabía todo lo que iba a pasar, y él había visto lo que iba a ocurrir dentro de 4 o 5 horas, y eso también causaba en él una angustia, porque él estaba viendo cuál era el destino, cómo iban a ocurrir las cosas. Pero él pidió algo. Le pidió a Dios que si podía pasar la copa, pero que no se haga la voluntad de él, sino la del Padre. O sea, nosotros tenemos que aprender a conocer que nuestra voluntad no es la que tiene que imperar en medio de una oración. Nosotros muchas veces estamos orando pidiendo nuestra voluntad, y cuando la gente ora pidiendo que se haga su voluntad y no conectando tu voluntad a la voluntad de Dios, ni conectando tu oración a lo que Dios quiere hacer, es ahí donde nosotros caemos en el error, donde caemos en el problema, porque no recibimos de parte de Dios, porque entramos en una atmósfera donde solamente queremos lo que nosotros nos conviene, pero nunca queremos sujetar ese querer a la voluntad de Dios. Y ahí es donde nosotros tenemos que aprender. Dios nos enseñará, a medida que va pasando el tiempo, nos va a enseñar cómo tenemos que orar según la voluntad de Dios, cómo tenemos que orar según la voluntad de Dios, cuándo oro según la voluntad de Dios, cómo aprendo, cómo me doy cuenta o me entero que mi oración está de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando tu oración está basada no en ti, no en tus proyectos personales, no en lo que tú quieres, sino en hacer la voluntad de Dios. Porque hay gente que todo lo que ellos oran es: Señor, si tú me das, si tú me provees, si tú me llevas. Nunca su oración está basada en: Señor, ayúdame a hacer tu voluntad.
permíteme hacer tu voluntad. Permíteme llegar a donde tú designaste que yo voy a llegar. Permíteme hacer lo que tú destinaste que yo debo hacer. Permíteme avanzar de acuerdo a la voluntad tuya, Señor. No a la mía, sino de acuerdo a la voluntad tuya. Y ahí es donde nosotros nos vamos a encontrar y vamos a poder caminar y vivir en una vida de oraciones con respuesta. Porque muchas veces la gente de hoy se está quejando mucho de que está orando y no está viendo la respuesta. Se queja de que oran y no ven nada. Oran. La Biblia dice que el pueblo en el tiempo de Ageo estaba orando y él le dijo, ustedes pedí, pero pedí mal, porque pedí para vuestros propios deleites. Ustedes pedí para vuestros propios antojos. Ustedes no están pidiendo según la voluntad de Dios. No están pidiendo según el deseo de Dios. Y cuando no pedimos según la voluntad de Dios, esas oraciones que estamos haciendo no van a tener respuesta. Porque el cielo responde a lo que está de acuerdo al plan, a lo que está de acuerdo a la voluntad, a lo que está de acuerdo al deseo de Dios, a lo que está de acuerdo a la voluntad. Lo que Dios envía a la tierra está ejecutando una asignación para edificar o fortalecer a alguien. Hay gente que quiere que un profeta le hable. Señor, envía un profeta. Pero es la voluntad de Dios que Dios te manda un profeta. A veces decimos, Señor, pero el profeta no llegó, la palabra no ha llegado, me siento decepcionado, te oré y no recibí la respuesta. Y mucha gente está ahora mismo en esa atmósfera, viviendo esa atmósfera de oraciones que no tienen respuesta. Y están muchas personas están frustradas. Mucha gente está frustrado viviendo en un tiempo donde dice, Dios a mí no me oye. Dios mi oración no le escucha. Dios la oración mía no le presta atención. Yo parezco ser que soy el único al que Dios no oye. Porque oro por lo mismo y no pasa nada. Le pido a la gente que me ayude a orar y no pasa nada. Sepa algo. Cuando usted me dice a mí, pastor, ore por mí, yo le pregunto a Dios, Señor, es tu voluntad. Y siempre en mis oraciones, Padre, muévete, sana conforme a tu voluntad. Liberta conforme a tu voluntad. Señor, trae tu bonanza a la vida de esa hermana, pero conforme a tu voluntad. ¿Por qué establezco la voluntad de Dios? Porque las cosas en la voluntad de Dios se cumplen. Porque las cosas en el deseo de Dios se hacen materiales, se materializan. Pero cuando nosotros pedimos cosas que no son la voluntad de Dios, muchas veces estaremos frustrados, llorando, incómodos con Dios, entendiendo que Dios no tiene poder porque alguien antes no nos enseñó de que hay cosas que a veces Dios en su voluntad, en su gran soberanía, en su presciencia y en su eternidad, entiende que no es el tiempo de tú recibirla. ¿Cuántas veces le pedimos cosas a Dios? Señor, dame un esposo. Padre, necesito que tú me des un esposo. Estoy sola o estoy sola. No aguanto el proceso, no aguanto el desierto, no aguanto la soledad. Pero Dios te dice, no te lo voy a dar. No te lo doy, no porque no quiera dártelo, sino porque no es el tiempo, sino porque no estás listo, sino porque tú no estás preparado para recibirla. Hace unos días oraba y mientras oraba le decía al Señor, wow, Padre, cuán paciente debo ser para esperar en ti. Cuánto debo de esperar en ti, en tu voluntad, en lo que tú vas a hacer. Debo de aprender a esperar. Y Dios me dijo, yo tengo más paciencia contigo que la que tú crees tener conmigo. Yo he tenido y tendré más paciencia contigo. A veces uno siente que uno está esperando, pero a veces Dios está siendo paciente con nosotros, ayudándonos a crecer, ayudándonos a madurar, porque la madurez es la que nos permite recibir muchas cosas que Dios tiene para nosotros y que el cielo ha destinado para nosotros. Nosotros tenemos la autoridad de parte de Dios. Tenemos los recursos de parte de Dios. Es como la conversación que yo sostenía con una hermana hace unos días que me decía ella, mi hijo quiere tener un carro y él dice que quiere de regalo un carro y ella tiene la posibilidad de conseguírselo y el papá tiene posibilidad de conseguir un carro, pero el niño tiene 15 años, no tiene la edad suficiente y aunque tenga la capacidad,
física no tiene la madurez para recibirla. Y uno de los factores por los cuales nosotros no recibimos muchas cosas que pedimos porque no tenemos la madurez para recibirlo o para ministrarlo. Y Dios no te va a dar nada que te vaya a destruir. Dios no va a poner nada en tu mano que te vaya a dañar. Dios no va a poner nada en tus manos que te vaya a hacer mal. Por eso hay personas que han accedido a ciertas cosas que aparentemente Dios le ha dado, que aparentemente Dios le ha entregado, como personas que se han hecho famosos y la gente ha dicho, Dios lo elevó, Dios lo puso en ese nivel. Cuidado, precaución, porque muchas veces nosotros creeremos que Dios nos ha dado algo cuando fue enemigo que nos dio un acceso a algo para que nosotros entremos en una perdición. Nos perdamos porque hay gente que son famosos y esa fama que ellos tienen, mucha gente no se la dio Dios. Hay personas incluso en el reino de Dios que ellos son grandes, pero Dios no lo ha engrandecido. El enemigo ha obrado para que ellos sean grandes y reconocidos, para que esa sea su perdición. Porque hay gente que usted ha dicho y la gente ha hablado, lo peor que le pasó fue ser famoso, que la gente lo conozca. Claro, el enemigo permitió que hicieran famosos porque él sabía que siendo famoso o siendo conocida se iba a perder, no podía ministrar o no iba a tener la madurez para ministrar lo que iba a recibir. La Biblia habla de que nosotros Dios nos va a dar según nuestra capacidad. Recibiremos de Dios según la capacidad que tengamos para ministrar lo que recibimos. La Biblia dice que la bendición de Dios es aquella que no añade tristeza consigo. Cuando decimos que la bendición de Dios es la que no añade tristeza, Dios no te va a dar nada que mañana te haga llorar. Dios no te va a dar nada que va a ser tu tormento de por vida. Hay gente que dice, esto me lo dio Dios, pero eso que ellos dicen o a lo que ellos nombran que Dios se lo dio, ha sido un tormento para ellos durante toda su vida. Dios no te va a dar nada que te atormente. Incluso Dios no te va a dar nada que te aparte del camino, nada que te seque espiritualmente, nada que te desvíe de la palabra, nada que te desconecte de tu asignación. Puede venir de parte de Dios. Entienda, el enemigo llevó al Señor Jesús en la tentación de Mateo capítulo 4, lo llevó y lo mostró todos los reinos del mundo y le mostró las riquezas y le mostró todo lo grande. Le digo, todo esto te daré si tú postrado me adoras. O sea, le digo, yo tengo acceso. A mí se me fueron entregados y yo te lo quiero entregar a ti. Le habló de entregarle dominio y reino, refiriéndose a qué, este punto, de que el enemigo tiene en su dominio y en sus manos muchas cosas. Puede engrandecer, puede dar fama, puede hacer que la gente sea conocido en cierta área, puede darle grandeza, como se la da a los artistas, como se la da a la gente que él tiene para promulgar sus agendas. También a una persona que no conozca a Dios, él le puede también dar cosas para que se pierda. Incluso a gente de Dios, gente que están en una asignación, el enemigo puede quizás introducirse de alguna manera sutil, hacerle entender que Dios, y colocarlo en una posición donde neutralice completamente su asignación y deje de servirle a Dios. Hay alguien que me contó una vez y me dijo que una persona, un siervo, que era adorador, que iba a cantar, le dijo, yo no puedo cantar porque yo no estoy bien con Dios. Se humilló y dijo, yo no puedo cantar porque yo estoy metido en un grupo de satanistas. Yo soy parte de un grupo de satanistas, dijo él. Yo no puedo cantar. Dijo, pero tú cantas muy lindo, estás cantando muy bien. No puedo cantar. Y dijo él, nosotros tenemos muchos satanistas que están pastoreando. Tenemos satanistas que son adoradores. Tenemos satanistas que son grandes predicadores que están en la élite y la gente los conoce y son muy conocidos, pero son satanistas porque el enemigo es que le ha dado fama y le ha puesto en ciertos lugares para que al final se pierda y para cumplir una asignación en esa área donde los envía, para hacer un trabajo, para ejecutar algo. Por eso no toda la fama viene de Dios. No toda grandeza la produce Dios. No todo reconocimiento proviene del Padre. Escuche bien lo que le estoy diciendo en este día. Por eso la iglesia tiene que aprender siempre a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Tesalonicenses capítulo 5, verso primera de Tesalonicenses capítulo 5, verso 16 al 18 dice:
Estén siempre alegres, oren siempre sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Entonces sabemos que orar y dar gracias a Dios son la voluntad de Dios. Dios quiere que oremos y orar es parte de la voluntad de Dios. Él quiere que nosotros oremos, pero que aprendamos a orar para que nuestras oraciones no caigan al vacío y para que nosotros no perdamos el tiempo en medio de una oración. No perdamos el tiempo, porque hay gente que usted dirá, pastor, se está orando, pero la oración está siendo desperdiciada o el tiempo se está desperdiciando porque la oración no está siendo dirigida a la voluntad de Dios. Y hoy yo quiero darte un regalo, dejarte un secreto que quizás te va a bendecir mañana y te va a bendecir el resto de tu vida. Aprende a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Aprende a orar de acuerdo a la voluntad y al deseo de Dios. Para conseguir la voluntad de Dios en oración necesitamos la sabiduría. Para conseguir la voluntad de Dios en la oración necesitamos fervientemente la sabiduría, es decir, instrucción y guía de parte de Él para poder orar. Instrucción y guía de parte de Él para poder orar. Hay personas, hay gente que solamente sabe orar cuando está en necesidad. Hay otros que solo oran cuando están pasando por momentos difíciles. Hay otros que solamente doblamos nuestras rodillas cuando tenemos un caos o una crisis. La oración no tiene que ser condicionada ni dependiente de una situación difícil para nosotros doblar nuestras rodillas. Nuestra oración debe ser una costumbre, como Jesús lo hacía. Se fue a orar al Monte de los Olivos como era su costumbre, orar. Se iba a orar como era su costumbre. Ya aquel momento era nuevo, pero su vida de oración era constante, era continua. Hay gente que no sabe lo que van a orar porque solamente oran cuando tienen un problema. Saben orar cuando tienen una situación. Saben pedir a Dios. Se acuerdan de que existe la oración cuando tienen una situación. La oración no es un botón de pánico. No es un botón que nosotros presionamos. No aguanto más. Ayúdame, aunque sí debemos orar cuando no aguantamos más, aunque sí debemos orar cuando no podemos más, pero no podemos tener la oración como ese recurso de rapidez cuando no sabemos qué hacer y pedirle a Dios, porque hay un ejemplo en el capítulo 6 de Segunda de Reyes, el profeta Eliseo que estaba en su casa y que los sirios lo rodearon. La palabra dice que el criado al parecer no tenía oración o no oraba. Cuando vio esto le dijo a Eliseo, ¿y ahora qué haremos? Porque es la respuesta de mucha gente que no ora. Cuando ve la guerra, la dificultad, no sabe qué hacer. Pero cuando tú tienes una vida de oración constante, continua, cuando viene una guerra, ya tú sabes qué hacer. Porque de antemano, Dios te indicó y te instruyó qué debes hacer. Y tú tienes una preparación, una preconciencia en tu espíritu de lo que tú debes hacer, de las cosas que deben de ocurrir y cómo debes de comportarte frente a una dificultad. Mira cómo se comporta una persona frente a la dificultad cuando no ora y cómo se comporta otra persona frente a la misma dificultad, pero cuando ora. El criado, como no oraba, vio la situación y dijo, y ahora se terminó. Nos van a matar. Hoy no morimos. Este es el último café que nos bebemos, Eliseo. Esta es la última comida que nos vamos a comer. Estamos rodeados, asustados, turbados. Eliseo le dijo, Señor, abre los ojos de él. Porque antes de que esa gente llegaran, ya yo lo sabía. Antes de que ellos entraran, ya yo sabía que ellos venían. Y siempre he estado pendiente de que a mi alrededor ha estado el ángel de Jehová. Hay gente que va a ver el ángel de Dios alrededor cuando vuelvan a orar. Hay gente que se siente solo, que cree que Dios no lo escucha, que Dios no está con ellos. Se sienten así porque no ora. Cuando tú no oras, piensa que Dios te abandona porque tú estás distante de Él y no lo puedes sentir cerca de ti. Pero cuando tú oras, nada te agarra de sorpresa, nada te agarra de imprevisto, nada te impacta, nada te sorprende porque Dios te prepara. Dios en tu mente, en tu espíritu te prepara. Por eso Jesús llevó a los discípulos a orar al monte y le dijo, oren. Jesús quería prepararlo. Jesús no era que quería tanto el apoyo de ellos en su oración, sino que quería que ellos también estuvieran preparados para lo que venía. Por eso cuando están frente a la situación, Pedro saca a su viejo hombre y le corta la oreja al criado de el sumo sacerdote, porque Pedro no oró. Si Pedro hubiese orado, ni siquiera lleva una espada, ni siquiera carga con una espada en una hora donde ellos lo que estaban era orando. Pedro siempre cargó su espada.
Hay personas así que están en el reino, pero siempre tienen su recurso carnal, siempre tienen su opción que ellos van a tomar, aunque usted lo vea de que están espirituales, aunque usted lo vea de que en la iglesia. Hay gente que aunque usted lo vea de que en el culto alabando a Dios, siempre tienen su as bajo la manga, carnalmente hablando. Siempre tienen su opción. Y por eso cuando ocurre una persecución, tú ves que se descarrió. No, ese siempre tenía su opción de descarriarse. Hay gente que de pronto te dice, se cayó. ¡Wow! ¿Cómo cayó si estaba firme? Siempre cargó su espada y tenía su espada escondida. Pedro duró 3 años y medio con el Señor y nunca botó la espada, pero Jesús tampoco le dijo, tú tienes una espada, bótala. Jesús quería que Pedro mismo botara la espada que él cargaba y que a través de la conexión con la oración Pedro entendiera que la única protección que él necesitaba era la protección del Espíritu Santo. Porque hay gente que dicen, ore por mí, pero oiga cuándo dicen que oren por ellos. Yo tengo fe que Dios va a hacer un milagro. Dicen eso cuando el médico ya lo desechó, cuando humanamente ya no se puede hacer nada. Dicen, yo tengo fe que Dios lo puede hacer, pero antes de eso tú tenías que tener tu fe intacta, decir, sea lo que sea. Padre, haz lo que tú quieras, que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga tu voluntad en mi ser, que tú hagas como tú quieras, porque yo estoy en tus manos. Muy poderosa esa opción, muy lindo de entender que nosotros como siervos de Dios tenemos que reconocer que en Dios tenemos su gracia, su amor y su misericordia. Santiago dice, si a alguno de ustedes le falla o le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie, sin reproche, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar. El que pide sin fe es como la ola del mar, agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Así hay gente que son como las olas del mar, están en el evangelio, pero ellos son como las olas del mar, como el Pedro que yo le describí en su momento. Un Pedro que estaba ahí, pero él no estaba todavía 100% seguro, que cargaba una espada, que estaba preparado para tomar una opción, tenía una opción B. Si algo no le funciona, tenían una opción C, una opción B y una opción D. Nosotros como evangélicos, como siervos de Dios, no tenemos opción B ni D. Yo no tengo 3 opciones, yo tengo una sola. Jesús, seguirlo, su voluntad, lo que Él dijo, lo que Él trazó, lo que Él quiere hacer conmigo, lo que Él me diga que tengo que hacer, como Él me hable, lo que Él me indique y lo que Él quiere hacer conmigo. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Aquí hay algunas y otras cosas que la Biblia indica acerca de nosotros orar de acuerdo a la voluntad de Dios en oración. Dice Mateo, capítulo 5, verso 44. Oren por los que los persiguen. Es una voluntad de Dios orar por el que te persigue. Oren por los que los persiguen. Cuando tú aprendes a orar por el que te persigue, tú no estás orando por ti. Tú no estás orando para que Dios mate al que te persigue, sino para que Dios bendiga al que te persigue. Hay mucha gente que le pide a Dios que destruya a sus perseguidores, que lo destruya, que lo elimine, que acabe con ellos. Pero se le olvida que aún el que te persigue, Dios tiene un propósito con el que te persigue. Y nosotros no entendemos eso. Quisiéramos que el que nos persigue, Dios lo destruya. Que Dios les parta un pie, les rompa las piernas, le haga daño. No, si no fuera así, entonces la iglesia que era perseguida, a la cual el apóstol Pablo, llamado Saulo, mataba, enterraba, arrastraba a los cristianos, le daba muerte, incluso estuvo ahí cuando apedrearon a Esteban, un hombre justo. Y el Señor llamó a este Pablo y le dijo, Saulo, ¿por qué me persigue? Le dijo, instrumento escogido me eres. ¿Cómo puede ser que una gente que está haciendo daño, está agraviando a la iglesia, Dios le dice en un llamado especial, ven, porque instrumento escogido me eres? Y Dios lo llama, lo levanta y lo liberta. Hay que orar por los perseguidores, porque hoy una persona que es perseguidor, mañana puede ser el instrumento de Dios para salvar naciones y libertar a muchos. Hoy el que persigue a la iglesia, el que te hace daño, el que te hace la guerra, puede ser ese instrumento de Dios para edificar la iglesia, para bendecir al pueblo y para hacer de bendición a todo el que le escuche. Tenga claro eso y tenga pendiente eso. Oren para que los misioneros vayan al campo. O sea, el Señor dice en el libro de Lucas, capítulo 10, verso 2, orad, la mies es mucha,
Pedid al Señor que envíe obreros a su mies. O sea, esas son oraciones que van de acuerdo a la voluntad de Dios. Las oraciones que van de acuerdo a la voluntad de Dios son aquellas que están escritas en la Biblia. Tenemos que orar para que Dios envíe gente a su mies, a la grey, a trabajar, obreros. Oremos para que Dios nos guarde de tentación. Tenemos que orar. A veces nosotros nos basamos mucho en orar. Padre, bendíceme, dame un carro, dame una casa, provéeme finanzas. Pídele a Dios que te mantenga firme frente a la tentación. Pídele a Dios que te mantenga firme frente a las dificultades y las guerras que el enemigo levanta contra ti. Tenemos que orar por aquellos que ministran la palabra. Son oraciones. Señor, mira los que predican. Mira al pastor Mateo. Mira los que están en excelencia. Oramos por los que ministran la palabra para que Dios haga conforme a su voluntad y lo fortalezca. Oren por aquellos que tienen autoridad. Dios nos envía a orar por los gobernantes, por los síndicos, por los presidentes, por los senadores, por los secretarios. Oremos por la gente que tiene autoridad. Oren por aquellas personas para que Dios esté aliviando. Oren por sanidad, oren por liberación, oren por salvación. Oren para que la gracia de Dios alcance a todos aquellos y alcance a las personas que están allí. Dios es poderoso. Dios es real. Dios es un Dios de pactos. Dios es un Dios de promesas. Dios es un Dios poderoso, grande, altísimo y milagroso Salvador. Cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, para cerrar el video, estamos complaciendo al cielo y tenemos la mente de Cristo. Hay personas que se llaman ultra super cristianos, pero nunca han hecho una oración por las cosas que son de acuerdo a la voluntad de Dios. Siempre ellos quieren imponer su voluntad en medio de su oración. Incluso regañan a Dios y le pelean. Le dicen, Dios mío, ¿por qué tú no has hecho? ¿Por qué no se ha cumplido? ¿Por qué no has ejecutado? ¿Por qué no has obrado? Señor, necesito que te mueva, que haga algo. Dios siempre hará. Él siempre se manifestará. Dios siempre va a acudir a nuestras oraciones, siempre y cuando tu oración sea de acuerdo a la voluntad de Dios. Oración con respuesta, oración que está basada en la voluntad de Dios. Primero, voluntad. Y después que esperamos la voluntad, tenemos que esperar tiempo. Porque muchos de nosotros no sabemos esperar tiempo de la voluntad de Dios. Y nosotros nos basamos mucho en que Dios tiene que hacerlo, pero hay un tiempo. Hay un tiempo en el cual Dios hace cada cosa. Hay un tiempo en el cual Dios ejecuta cada situación y Él se manifiesta y obra a favor de nosotros. Ese es el Dios al que nosotros le creemos. Ese es el Dios al que nosotros le servimos. Y ese es el Dios al que nosotros le damos gracia, honra, gloria y honor a ese Dios que está siempre con nosotros. Dios es todopoderoso, Dios es el santo, el grande, el altísimo, el milagroso, el rey de gloria. Quiero que aprendas a orar y que aprendamos a orar de acuerdo a la voluntad de Dios. Cuando oramos de acuerdo a la voluntad de Dios, el cielo se abre, las manifestaciones de Dios llegan, Dios bendice, Dios respalda, Dios abre puertas, Dios manifiesta su amor cuando oramos de acuerdo a su voluntad. Dios te bendiga, Dios te guarde. Tu hermano pastor Miguel Mateo. Dios bendiga a ti y a toda tu familia en el nombre de Jesús. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y mantenerte atento a todas las programaciones que están fluyendo acá en Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga y Dios te guarde.